Telesur, dale. Recién lo pedía, tardó en llegar, pero Telesur, esto es lo que está mostrando. Diciendo exactamente la verdad lo que se ve Monroe quería hace 200 se años. ve muy poco América para los americanos. Mucho en más cuanto a complejo quienes quieren respaldar, ¿no? A Maduro, que no está en el país. Sí, lo están sosteniendo. A ver qué están diciendo. En la estrategia de seguridad nacional, Estados Unidos sencillamente lo que está diciendo es que se siente en el derecho de intervenir en la región si ve sus objetivos estratégicos amenazados. Y evidentemente lo que está sucediendo en Venezuela es justamente un objetivo estratégico amenazado desde hace más de 2 décadas, desde que la revolución bolivariana llegó al poder y ha invertido en lo social y ha utilizado los recursos naturales en función no de la renta petrolera en función de Estados Unidos, sino en función de los venezolanos, la renta petrolera. A ver, Damián, el análisis en Telesur es para condenar la acción de Estados Unidos, liderada por Donald Trump, para llevarse a Maduro. Sí, la defensa del régimen es justamente esa, hablando del derecho internacional, del orden internacional, de la no injerencia de los países sobre los asuntos internos de otros. Bueno, obviamente saca a la luz todo el repertorio de argumentos que no lo tuvo en cuenta claramente en otro momento cuando se violaban los derechos humanos y los derechos de las personas. Entonces me parece que el régimen se está tratando de sostener, en este caso desde el punto de vista de la comunicación, con ese argumento y supongo yo también exacerbando el nacionalismo. Por eso es importante que no se hayan registrado muertos, digo, porque eso podría generar en la población cierta conmoción. Por eso parece que fue muy quirúrgico, según lo que dice Donald Trump, el ataque. Y bueno, en la medida que no haya civiles involucrados y muertos, me parece que esto muestra también el éxito de la operación militar estadounidense y la falta de argumentos que va a tener el gobierno venezolano para sostener algo que parece cada vez más frágil, ¿no? La información es urgente y lo que sucede en estos momentos es que ya hay una convocatoria formal de los venezolanos que viven en Argentina, al menos en Buenos Aires, para reunirse en torno al obelisco porteño, ¿sí? La convocatoria dice lo siguiente: venezolanos en Argentina se congregarán en el obelisco de Buenos Aires, que se iluminará con los colores de la bandera de Venezuela, para celebrar la captura del dictador Nicolás Maduro. Lógicamente, sábado 3 de enero de 2025, la convocatoria es a las 5 de la tarde, lugar Obelisco de Buenos Aires, ciudad autónoma. Es muy importante esta movilización, es la demostración de casi todo el mundo sobre la solidaridad con el pueblo venezolano, pero el foco hay que ponerlo qué pasa dentro de Venezuela, ¿no? Sí, repasemos enseguida las cifras, ¿no?, de venezolanos que se encuentran en cada uno de los países de Latinoamérica, siendo la Argentina quien ha recibido a la mayor cantidad de ellos, especialmente en el último tramo. Entre los testimonios que escuchábamos recién con Ale Guati, y ya vamos a volver a uno de los lugares centro de reunión de los primeros venezolanos que empiezan a juntarse para escuchar repercusiones de lo ocurrido durante la madrugada. Me refiero a venezolanos que han llegado de hace 8, 9, 10 años atrás, pero especialmente en los últimos 3 o 4 años también muchos jóvenes han decidido radicarse en la Argentina o al menos temporariamente estar aquí, ¿no? Claro, uno de los riesgos de una operación militar era que se desbande la situación dentro de Venezuela si cae el régimen de Maduro y que ese desplazamiento de población empeore todavía. Ese era el gran argumento que ponía Colombia, sobre todo, y Brasil, ¿no? También crisis humanitaria hablaba. Colombia, a través de Petro, habla de tensión en la región, cosa que parece un poco, no sé, caprichoso, ¿no? Porque no sé si este episodio de Venezuela, la detención de Maduro, va a generar tensión en la región, más allá de las diferencias que pueda haber de ideología entre los presidentes, ¿no? Sí, hay tensión política e ideológica. Petro es otro de los señalados por Donald Trump. Quizás por eso él está preocupado, porque Donald Trump en algún momento, hace pocas semanas, él habló también de que sabía muy bien que Petro también era cómplice de lo que hacía Maduro, de que sabía dónde estaban las fábricas de cocaína en Venezuela y que las iban a atacar llegado el caso. Ojo con esa situación, me parece que Petro también está a la defensiva intentando de cierta manera condenar esto para que esta embestida, si quiere, de Trump quede solamente en Venezuela y que no pase, por ejemplo, a atacar algunos objetivos dentro de Colombia, lo que me parece a mí sería algo que Trump no tiene en la cabeza, por lo menos en este momento. Parecería un exceso sobre los excesos, ¿no? Porque uno piensa que en Colombia, al menos, es un presidente que llegó
legítimamente En y eso avalado por el pueblo, te ¿no? puede gustar más o menos, pero no hay ninguna duda que el sistema democrático en Colombia funciona. Entonces, Sin duda. bueno, Dame la imagen a pleno de lo que está sucediendo en Chile, porque allí es donde se observa, insisto, una numerosa concurrencia de venezolanos que tomaron las banderas que tenían a mano y salieron a expresar para que el mundo sepa y en Chile conozcan justamente lo que están sintiendo en una instancia donde se combina las lágrimas, mucha emoción sin dudas, y la alegría de los que todavía no saben cuál va a ser el paso siguiente, Damián. Eduardo, estamos en un día, una presencia de un hecho histórico, ¿eh? Hoy ha caído un régimen que se sostiene hace más de 25 años, sobre todo en los últimos años de Maduro fueron varios los intentos de tratar de cambiar el régimen. Trump lo hizo, una jugada arriesgadísima en política exterior y es un mensaje también, no solo para Venezuela claramente y para Maduro, sino para la región y para todo el mundo. Trump parece decidido a todo para cumplir sus objetivos en política internacional. Se dudaba si lo iba a hacer, finalmente lo hizo y parece que en primera instancia ha salido una operación bastante bien. Obviamente después veremos los detalles y qué va a pasar de acá adelante en Venezuela, qué va a pasar con el régimen, si finalmente va a haber una negociación para una transición y que vuelva o que llegue a Venezuela Urrutia y Machado, quienes ganaron legítimamente la elección, o si la situación en Venezuela se complica y la represión también, empieza a empeorar justamente por esto, ¿no? A ver quién está hablando allí en Caracas, lo está mostrando Telesur, es la televisión oficialista, hay un grupo de personas que atentamente escuchan uno de los discursos. A ver. No se trata de bombas contra chavistas o bombas contra la oposición, están en un error conceptual muy grande. Continúa el análisis no tienen de nombre. los comunicadores y analistas políticos que observan allí cómo un grupo de personas se reúnen supuestamente para apoyar al régimen de Maduro y repudiar lo que ha ocurrido en la madrugada, que es lisa y llanamente la detención del líder bolivariano. A ver un poquito más. Que nos va a seguir hablando, dialogando respecto a los lugares con mayores afectaciones dentro de Venezuela. Continúa en la base aérea La Carlota la onda expansiva de uno de los misiles de Estados Unidos que impactó en el tanque de defensa antiaérea, llegó justo a los dormitorios que se encuentran diagonal a este tanque. Y esa onda expansiva destruyó puertas, ventanas, también en los dormitorios había personal militar que afortunadamente no salió herido. Bueno, allí están mostrando el nivel de daño de una de las instalaciones que fueron afectadas por el ataque de Estados Unidos. Pero no se registran muertos. Eso es un dato fundamental, me parece. Ni el propio régimen, a través de Telesur, lo está mostrando, digo. Me parece que eso es un dato importante, de nuevo, que habla del objetivo de Estados Unidos que parece que se cumplió. Es decir, generar un ataque, sacar a Maduro y no generar víctimas ni militares ni civiles. Así que, es un dato importante porque seguramente si las hubiera, el régimen ya las hubiera expuesto. De hecho, creo que fue Delcy Rodríguez que habló de que hubo víctimas, pero por ahora no se confirmó nada de eso. Y probablemente son lugares, y ya voy, Pauli, son lugares que quizás suponían que algún tipo de incursión podía existir. También. Si no era hoy, a la brevedad, ¿no? Algún aviso. Sí, estamos todos expectantes con nuevo material. Todavía no hay imágenes oficiales de Maduro circulando, lugar de detención, todavía eso está realmente muy, muy reservado. Y con respecto a próximos eventuales ataques, fue el propio secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien dijo que hasta acá se llegó, que no va a haber nuevos ataques, nueva incursión militar y que el objetivo fue puntual y que se logró. Es así como decís vos, es la estrategia de Donald Trump que la utilizó ahora y la utilizó en otros momentos en Medio Oriente. Golpear para salir. Golpear para mostrar la fortaleza de Estados Unidos, su poder militar, y para salir y lograr sus objetivos. Entonces me parece que yo creo que no se va a embarrar más, no va a entrar más porque, sería muy arriesgado. ¿Qué imaginás que puede comunicar? Si hay conferencia de prensa en Mar-a-Lago, lloverán las preguntas, ¿no?, para el presidente de los Estados Unidos. Pero ¿qué considerás que va a comunicar Trump? ¿Nivel de detalle de cómo se actuó o simplemente reafirmar lo que se conoció hasta ahora? Yo creo que él va a resaltar claramente que por qué Maduro está preso y por qué va a ser juzgado, que fue acusado de narcotráfico, que era un peligro y una amenaza para Estados Unidos. Me parece que eso es importante que él lo diga,
más allá de que había otros objetivos políticos, pero para justificar la acción militar de Estados Unidos, decir que claramente va a decir que fue un éxito, que no hubo bajas en el ejército de Estados Unidos y que no bueno, hasta este momento hay que ver si se reporta alguna baja en el ejército de Venezuela, y también va a resaltar eso, que fue una operación quirúrgica, que se logró el objetivo y creo yo va a dar por finalizada, por lo menos en esta etapa, sus objetivos en Venezuela, ¿no? Es que la justificación es justamente esa, es judicial, no Claro. política. No, claramente. No hay una aplicación política porque, bueno, ahí sí se violaría el derecho Claro. internacional y la no injerencia en los asuntos internos de otros países. Pero al poner a Maduro como el jefe de una banda criminal y terrorista, el entramado legal de Estados Unidos le permitiría poner a Maduro como un objetivo legítimo. Y por eso Y fue sentarlo en el capturado. banquillo de los Claro. acusados. Sí, en la parte superior derecha, las imágenes que vemos del momento posterior al ataque son captadas, son imágenes que fueron registradas por propagandistas del gobierno de Maduro, ¿no? Que logran mostrar el momento del fuego. Supongo que veremos algo mucho más minucioso y con nivel de detalle cuando desde Estados Unidos estén dispuestos a mostrar de qué manera se llevó a cabo el ataque, ¿no? No hay duda que debe estar todo... Eso va a ocurrir. Va a ocurrir. Ya ¿A la lo corta o a mostraron la larga? con los ataques a las narcolanchas, con las incautaciones a los petroleros. Firman y muestran todo porque eso es parte también de la estrategia de Donald Trump y de Estados Unidos, ¿no? Ya que lo mencionás, el ataque a narcolanchas o a lugares estratégicos en los que pudiera comercializarse o traficarse droga, ¿eso va a continuar? Bueno, habrá que ver ahora cuál es la negociación, si hay una negociación con lo que queda del régimen, qué actitud tomará el ejército. Me parece que hay que mirar eso, Edu, hay que mirar qué va a hacer las Fuerzas Armadas de Venezuela. ¿Es lo que sostiene o no el régimen? Si entró en un proceso de negociación con Estados Unidos para ir a una transición y un posible regreso de la figura de la oposición, o si, bueno, se va a resistir. La verdad que sería demasiado temeroso y arriesgado por parte del ejército venezolano intentar enfrentarse a Estados Unidos, que de nuevo tampoco puso, obviamente sí, para capturar a Maduro, pero no hay por lo menos soldados visibles de Estados Unidos, no es una invasión, ¿no? Por lo menos tradicional de la que conocemos, entonces no tienen con qué enfrentarse. Entonces me parece que ahí, bueno, hay una disyuntiva que tiene que decidir las Fuerzas Armadas de Venezuela, que viendo el contexto me parece que no le quedan muchas alternativas, ¿no? Si fue una entrega pactada, es probable que esto se conozca o que quizás no se dé a conocer. Y yo me parece que cuando se empieza a contar cómo fue todo el proceso, ahí nos vamos a dar cuenta si fue traicionado Maduro, para decirlo de alguna manera, ¿no? O, Sí. o Maduro traicionó al resto. O quizás ninguna de las dos cosas, digo. Pero hay que ver, alguien lo entregó a Maduro, porque no sé si bien vos lo dijiste, parece que no hubo casi resistencia de nadie, teniendo en cuenta las amenazas que el presidente de Venezuela no esté protegido ni nada frente a la posible captura de él. Uno es imagina raro. cuanto menos un círculo de personas o un Protegiéndolo. grupo de personas que estén estratégicamente colocados como para que no sea tan sencillo capturarlo, subirlo a un helicóptero, un avión y llevárselo. Por eso- Si el presidente no habla de los detalles tan puntuales, tal vez con los datos del operativo, cuánta gente participó, el grupo Delta Force, que fue quien llevó a cabo el ataque, bueno, ahí ya tendremos algunos indicios, ¿no? De cuál fue y cómo se gestó. En la Sí. entrevista a Fox, Trump dijo que habló con Maduro la semana pasada. Habló por teléfono la semana pasada. Dio ese dato que no se conocía. Sí, y el Maduro de los últimos meses, diría yo, no es el mismo de hace un tiempo No, atrás. no. Claro. Donde empezó a mostrar flaquezas, ¿no? La televisión de Venezuela, Telesur, está mostrando las distintas condenas al ataque contra Venezuela, en este caso, del mandatario boliviano, ¿no? Ahí lo ponían en pantalla para expresar de alguna manera solo Los apoyos. lo que representa un apoyo al gobierno chavista y una condena al repudio. Allí Brasil, mira, solidaridad con Venezuela, lo que te habíamos adelantado hace unos minutos, denunciamos un nuevo episodio de la ofensiva imperialista que busca saquear las riquezas del pueblo venezolano, especialmente el petróleo y el oro, por medio de la guerra, la intervención y el cambio de régimen. Repudiamos la agresión, exigimos el cese de la hostilidad. Eduardo, el argumento este del petróleo es algo que el propio Trump alimenta todo el tiempo. Sí. Él dice... Movimiento Brasil Popular. Claro. Esto no es No, no. el mensaje que leímos hace un ratito de Lula. No, no es una posición oficial del gobierno, este es un partido de izquierda, Sí. pero te quiero decir, el argumento este del petróleo es algo que el propio Trump alimenta. Trump tiene esa característica,
que parece que dice lo que le pasa por la cabeza, ¿no? Porque habla también de quedarse con, bueno, empezar a controlar el petróleo venezolano, que es la principal fuente de financiamiento. Sí. Entonces, bueno, ese es el argumento que claramente quienes se oponen a todo esto lo van a esgrimir y lo van a poner sobre la mesa todo el tiempo, que se trató de un asalto justamente para quedarse con las riquezas de Venezuela, ¿no? Sí. Eso es lo que van a hacer. Las imágenes que vemos no parecen ser mayoritarias, ¿no? No, Digo, no. de gran peso las movilizaciones en respaldo al régimen de Nicolás Maduro, que ya no está en Venezuela, que fue capturado, secuestrado, dicen muchos en la televisión oficialista, junto a Cilia Flores, que es su señora esposa, ¿no? Y vos fíjate que tampoco hay movilizaciones contra Maduro, es como que hay, no sé si una estrategia, pero por lo menos la población está expectante, y porque eso, de nuevo, es una situación muy delicada, hay que estar ahí en Venezuela ahora. Movilizaciones contra Maduro me parece muy prematuro por el miedo generalizado que hay en Venezuela. Absolutamente, y la reacción del régimen siempre fue mucho más violenta de lo que pasó. Digo, después de las elecciones fraudulentas, hubo manifestaciones muy masivas y fueron brutalmente reprimidas. Ahora, llevarnos a otras partes del mundo. Sí. Si ocurriera algo similar de Estados Unidos, llevándose detenido al actual presidente, enseguida me contás, ¿sí? Cómo reaccionarían esas fuerzas militares y demás para proteger al líder que es capturado. Claro. Esto pasa en Estados Unidos, en Florida, la calle empieza a expresarse de alguna manera, empiezan a verse Y la comunidad venezolana, ¿no? Que se manifiesta y sale a la banderas calle. venezolanas, muchos que ya eligen colocarlas como si se tratara de autos oficiales de una comitiva, ¿no? Sí. Con la bandera allí presente. Es enorme la presión política también de un montón de venezolanos que viven, sobre todo en Miami, en la Florida, en Estados Unidos. Hay un actor clave en todo esto que es Marco Rubio, el secretario de Estado, ¿no? Que tiene, su trayectoria política siempre estuvo marcado en su pelea contra los regímenes dictatoriales de América Latina, sobre todo el cubano y ahora el venezolano. Entonces me parece que ahí es el ideólogo detrás de Donald Trump, está Marco Rubio, y hay que entender mucho lo que está pasando hoy en Venezuela a partir de sus posicionamientos políticos. Entonces también podríamos decir que si esto termina de salir bien para Estados Unidos, es un éxito para Trump, pero también para Marco Rubio, su secretario de Estado, ¿no? Bueno, ahí tenemos a la derecha de la pantalla, abajo, Sí. en la parte inferior, lo que muestra en este momento la televisión venezolana, la televisión oficialista, es decir, Telesur. Y después, por otro lado, tenemos lo que sucede en Chile y recién mostrábamos en Florida, con múltiples expresiones. Por ahora, gente que con sus autos sale a dar una vuelta y a mostrar lo que está ocurriendo en la Florida. Con calma, porque es un momento de calma para ir escuchando distintas voces. Patricio de la Barra, desde Brasil. ¿Qué tal, Patricio? Un gusto tenerte al aire. Muy buenos días, Eduardo. Es un placer conversar con ustedes. Sí, hoy desde muy temprano estamos acompañando todo lo que está ocurriendo en Venezuela y básicamente acá en Brasil, donde ya se cerraron las fronteras, tanto de entrada y de salida de personas en Pacaraima, que es la primera ciudad fronteriza con Venezuela. También se cerró en la parte de Santa Elena, es decir, nadie tampoco puede ingresar a Brasil por parte de Venezuela, de manera que se tomaron las medidas extremas muy temprano. Hoy el ejército incluso está resguardando prácticamente todo el estado de Roraima, donde llegaban permanentemente los venezolanos. Ahora, lo más interesante de todo esto es que Lula da Silva, que se encuentra en Río de Janeiro, pasando estas fiestas de final de año, ya se pronunció, emitió un comunicado indicando que condena vehementemente la acción de los Estados Unidos y la interferencia. Dice que los bombardeos en territorios venezolanos y la captura de su presidente ultrapasan una línea de lo aceptable. Estos actos representan una afronta gravísima a la soberanía de Venezuela y es un precedente más de extrema peligrosidad para toda la comunidad internacional, Eduardo. Ahora, Patricio, ¿cómo es la comunidad venezolana allí en Brasil? Digo, ¿han empezado a exteriorizar su alegría o su emoción por lo que ha sucedido en la madrugada o todavía no? No, todavía no. Principalmente en la Avenida Paulista se han reunido algunos venezolanos que viven acá en San Paulo. Son aproximadamente 600.000 los venezolanos que fueron recibidos acá en esta operación acogida. Muchos de ellos dejaron el país con este cambio que hubo acá en Brasil, cambio de gobierno, cambio incluso de ideología
y de interpretación de lo que significa esta relación diplomática con los Estados, con Venezuela. De manera que muchos de ellos han dejado el país, pero sí tibiamente están saliendo ya a las calles acá en San Paulo y en otros sectores en el norte del país, donde muchos venezolanos fueron recibidos en el gobierno pasado. De manera que es algo todavía muy tibio, tienen un poco de temor incluso a salir a las calles hasta no tener una información fehaciente oficial por parte de los Estados Unidos de que realmente Maduro está en un avión, es decir, en un navío de guerra de los Estados Unidos y que realmente va a ser procesado en ese país. Entonces, todavía he conversado con algunos amigos venezolanos, pero están todavía desconfiando, es decir, claro, están felices por lo que puede suceder, es decir, que termine este periodo tan negro para Venezuela, pero lo hacen de forma bastante cautelosa, ¿no? Ah, Patricio, aguárdame. A ver en Telesur qué está pasando. La patria sagrada en la que hemos nacido, de defender nuestro hogar Venezuela, de proteger nuestro pueblo y el derecho que tiene a vivir en paz. Es la hora de los patriotas, venezolanos, venezolanas, ustedes que me escuchan, es la hora de los patriotas. Esto trasciende cualquier partido político, esto trasciende las diferencias de colores, de credos, religiones, clases sociales. Aquí nos unimos todos en el amarillo, el azul y el rojo, con nuestras 8 estrellas que forjaron nuestros libertadores hace 200 años y que hoy más que nunca, 3 de enero, recuerdo a Chávez en el 2012, cuando mirándonos aquel día en el Poliedro de Caracas, decía que éramos nosotros la mejor generación que ha pasado por esta tierra en los últimos 500 años. Pensé en esa oportunidad, Jorge, que era una exageración del comandante Chávez. Pero al pasar los años y al estar viviendo estos momentos históricos, sencillamente Chávez vio el futuro. Y Chávez miró que esta generación es la que logrará definitivamente la derrota del imperialismo yanqui para siempre, para que nazca un mundo multipolar, un mundo de equilibrio, un mundo de respeto al derecho internacional. Ahí vemos el humo que sale de los almacenes de medicina para nuestros hospitales, que con mucho esfuerzo Nicolás Maduro ha logrado comprar para atender a todos los pacientes que asisten a nuestro sistema público de salud. Pero así como vemos ese humo, arde en nuestro corazón la llama sagrada de Carabobo, la llama sagrada de amor por nuestro pueblo, por la patria venezolana. Aquí no hay cobarde, compatriota. Yo hago un llamado en este momento a todos los órganos de Dirección de Defensa Integral en cada comunidad, en cada VC, a preservar la paz, la calma, la tranquilidad. Tiene aquí, pueblo guaireño, un gobierno en unidad popular, militar y policial, lleno de coraje, lleno de amor, lleno de ternura por nuestros niños, por nuestras niñas, por nuestros hijos, por nuestras hijas, que es en definitiva los que nos inspiran a la defensa sagrada de la patria. Por eso voy a ordenar un despliegue por todas las calles, las comunidades de este estado, para garantizar la paz. Allí la palabra de José Perán, gobernador de La Guaira. Lo vemos acompañado de un grupo de personas, imaginamos que también fuerzas de choque o fuerzas policiales de la zona. Un patrón, ¿no, Damián? Un patrón en el modo de comunicar de todos los chavistas o absolutamente, seguidores de hay que Maduro. prestar mucha atención sobre si esto se desbanda, digo, qué pasa con estos grupos. Si bien son minoritarios, tienen todavía poder, tienen armas y demás, hay que ver su reacción también, eso hay que tenerlo en cuenta, pero claramente la reacción clara del régimen, de lo que queda del régimen de Maduro, es sostener y tratar de arengar a la gente para defender frente a lo que ellos consideran un ataque del imperio, ¿no? Retomo con Patricio de la Barra. Patricio, es el tema excluyente en Brasil, imagino. Exactamente, y es la preocupación de todos los medios de comunicación. Tú bien sabes que acá están muy alineados algunos medios más importantes con el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, pero aún así se analizan los dos aspectos, los dos lados, inclusive
se está en estos momentos analizando la primera comunicación, el primer texto emitido por Luis Ignacio Lula da Silva antes de esa reunión que va a sostener con el ministro de la Defensa y también con el ministro de Relaciones Exteriores. Se sabe que Mauro Vieira ya tuvo conversaciones con Iván Gil, e incluso para buscar una salida negociada para algunos miembros del gobierno de Nicolás Maduro. Una parte del texto incluso llama mucho la atención, que dice Lula da Silva, que la comunidad internacional, por medio de las organizaciones de los Estados, de las Naciones Unidas, necesita responder en forma vigorosa a ese episodio. Brasil condena esas acciones y sigue a disposición para promover la vía del diálogo y de la cooperación. Al parecer no fue tomado en cuenta Lula da Silva con esta acción, no fue comunicado incluso tampoco Petro, el presidente de Colombia, de esta determinación ya de Estados Unidos de detener a Nicolás Maduro. No hubo una comunicación fluida, incluso cuando en la última reunión que sostuvieron ambos mandatarios, no se tocó el asunto de Venezuela. Es decir, Lula da Silva estaba dispuesto a ofrecer una salida diplomática, una salida honrosa para Nicolás Maduro, como lo anunció públicamente, pero... ¿Y qué hubiera sido, Patricio? ¿Qué entienden desde el gobierno de Lula da Silva que hubiera sido una salida honrosa? Que no lo capturaran una madrugada, que no lo detuvieran como lo detuvieron y que se hubiera ido, como se dice, por la puerta grande. Exactamente, eso es lo que promovía incluso Lula da Silva, ofreciéndole territorio brasileño para que él en la primera instancia, la primera salida fuese a través de Brasil. También habían otros países que había indicado el propio Lula da Silva para que recibiesen a Nicolás Maduro, evitando que fuese conducido a los Estados Unidos, donde es acusado por narcotráfico, terrorismo y algunos otros delitos más que habría cometido Nicolás Maduro. Pero todo está a la espera. Ahora vamos a ver qué es lo que va a pasar en esta reunión que van a sostener en forma virtual, porque Lula da Silva, como te decía anteriormente, está en Río de Janeiro, no está en Brasilia, con esos dos órganos. Ahora, el ministro de ministro de Salud, Alexandre Padilla, que es del Partido de los Trabajadores, también se pronunció a nombre del Partido de los Trabajadores, condenando incluso más fuertemente que Lula da Silva esta intervención de los Estados Unidos ahí en Venezuela y la detención de Nicolás Maduro, a quien ellos todavía consideran, el Partido de los Trabajadores, que es el partido de Lula da Silva, considera un presidente electo legalmente y con todos, es decir, cumplió con todos los requisitos que se habían propuesto según ellos, a pesar de no haber entregado las actas ni haber declarado públicamente que había sido una elección justa. De manera que este es el conflicto que tiene Lula da Silva en estos momentos acá en Brasil, intentar contornar los dos lados. Hay una fuerte presión también por parte de la oposición brasileña a través de gobernadores de estado, en el sentido de estar de acuerdo, muy de acuerdo con la detención, con la intervención de acompañar la decisión de Donald Trump. Y con respecto a detenciones, a desapariciones forzadas y demás, en el gobierno de Maduro, ¿Lula jamás se ha expresado abiertamente? Nunca, nunca, en ningún momento ha criticado, incluso en más, él hasta el momento no ha felicitado a Corina Machado por la obtención del Premio Nobel de la Paz, y dice que es un premio absolutamente político. Él fue uno de los pocos presidentes que no la felicitó, no se dirigió a ella, y que incluso todavía mantiene relaciones con la vicepresidente de Venezuela. Es decir, es un hombre que todavía no ha asumido realmente que Nicolás Maduro, a pesar de las insinuaciones que no le entregó las actas, todavía cree que Nicolás Maduro tendría que ser mantenido como presidente de Venezuela. Es decir, vamos a ver cuál va a ser la reacción ahora de Lula da Silva cuando converse con Mauro Vieira y también con el ministro de Defensa, ¿no? Te preguntaba esto porque si hubiese ocurrido algo similar, pero en menor escala, en el Brasil de Bolsonaro o en la Argentina de Javier Milei, creo que la condena hubiera sido inmediata, ¿no? Si se hubiera dado alguna detención como las que tienen lugar todavía en Venezuela. Sí, exactamente. Bueno, acá repercutió bastante la posición de Javier Milei en estos momentos, la posición del gobierno de Argentina, también la de Boris, que también condena la acción de los Estados Unidos, al lado contrario. Pero yo siento que acá en Brasil, Lula da Silva tiene una preocupación muy grande porque está cada vez más aislado, es decir, cada vez surgen más opositores en América del Sur al régimen que mantiene Luis Ignacio Lula da Silva, que pretende mantener con esta supuesta reelección que va a tener en el 2026, es decir, este año, ¿no?
Patricio, el principal temor del gobierno de Lula y de Brasil es justamente que esto se genere, el conflicto empeore dentro de Venezuela y haya más desplazamiento de la población, las fronteras y demás, y eso afecta a América Latina, porque en la cumbre del Mercosur habló de una posible crisis humanitaria. ¿Esa es la principal preocupación de Lula? Yo creo que esa es una de las preocupaciones. La otra, como te decía, que se queda cada vez más aislado. Por el momento, el ejército resolvió cerrar las fronteras ahí en el norte del país. El estado de Roraima, por ejemplo, ya determinó la fuerza de seguridad de no dejar entrar ni salir también a ninguna persona hacia Venezuela. Lo mismo hizo también el ejército de Venezuela, o lo que resta del ejército de Venezuela, de impedir el traslado de gente de Venezuela hacia Brasil. Es decir, ya están cerradas las fronteras y me parece que ahí es interesante ver qué es lo que va a decir Múcio, que es el ministro de Defensa de Brasil, con respecto a lo que puede ocurrir más adelante con el conflicto, que pueda extenderse más de lo necesario con esta propuesta que han hecho algunos próximos personas o militares próximos a Nicolás Maduro, ¿no? Bien. Patricio de la Barra, muchísimas gracias por este contacto con A24. No, por favor, Eduardo, estamos entera disposición porque esto seguramente recién va a comenzar y no sabemos cuál va a ser el desenlace final que va a tener este conflicto ahí en Venezuela, ¿no? Sin duda, esto recién está empezando y es una noticia en desarrollo permanente, ¿no? Sí, estaban trascendiendo algunos rumores sobre dónde lo encontraron a Maduro, qué estaba haciendo. A ver. Dicen que estaban durmiendo, que la ubicación fue rastreada por la CIA, es decir, el espionaje de Estados Unidos, que estaba infiltrado claramente en Venezuela. Recordemos que Trump hace unos meses había autorizado las operaciones encubiertas. No se sabe exactamente en dónde estaba. Dicen que Maduro en las últimas semanas, días, se estaba moviendo y no dormía siempre en el mismo lugar. Bueno, pero que se ve que su protección fue bastante vulnerable porque los espías norteamericanos dentro de Venezuela lo encontraron a él y a su mujer mientras dormían y se lo llevaron. Y como dijo Patricio también, bueno, esto es una salida indigna de Maduro, de la noche, se fue llevado a Estados Unidos y será juzgado muy duramente en Estados Unidos por la cuestión del narcotráfico. Sabemos que cuando caes ahí es muy difícil zafar, ¿no?, de esa situación. Las imágenes que se han conocido hasta ahora da la sensación que no serían las que se ajustan al modo en el que fue detenido, ¿no? No. O sea, hay que ver también en el mundo de redes cómo empieza a circular información que no es genuina o ajustada. Diferenciar, claro. Ajustada a lo que pasó realmente. Hay muchas miradas y quiero sumar a Clara Salguero para que aporte también lo suyo. Patricio, te agradezco nuevamente y no descarto que volvamos a comunicarnos si surgiera alguna novedad. No, por favor, a entera disposición, porque como te decía y como decía ahí también el analista, es interesante lo que va a ocurrir internamente acá en Brasil. Recordemos que acá el PCC, primer comando de la capital, el Comando Vermelho, tenía mucha proximidad con el cartel de los soles. Entonces es otro aspecto que también debe ser considerado acá en Brasil, ¿no?